Deportes a todo color presenta de 2 a 3 preguntas. ¿Cómo están, amigos de Deportes a todo color? Esta es una edición más de 2 a 3 preguntas y hoy vamos a romper un récord en la historia de este canal de entrevistas de deportes porque vamos a viajar más lejos que lo que jamás hemos viajado. Vamos a ir hasta Sydney, Australia, donde tenemos una sorpresa muy especial. Nos acompaña el entrenador de la selección de clavados de Australia, Salvador, sobrino mexicano, por supuesto, de nacimiento. ¿Cómo estás, Salvador? Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro y te presento a quienes vamos a ser parte de esta entrevista. Tengo a Víctor Lona y a Sebastián Castillejo. Y bueno, lo que le digo a todos los invitados, ya es una tradición aquí en Deportes a todo color. No sé si esta entrevista va a ser buena o va a ser mala, eso nos lo dirás tú al final. Lo que sí te garantizo al 100% es que va a ser una entrevista muy diferente a cualquiera a la que hayas estado acostumbrado. Así que te pregunto si estás listo. Vamos, adelante. Perfecto, chava. Ok, lo primero que yo te tengo que preguntar es, ¿qué es la cosa más diferente de vivir en México a vivir en Australia? Yo creo que es la gente. La gente es muy diferente que la gente en México. La gente en México es un poquito más alegre. Aquí no ríen tanto, o sea, les gusta más hablar del tema de política, les gusta hablar del tema del clima, les encanta ese tema del clima y todo esto. México es un poquito más, o sea, más alegre. En México la gente ríe un poquito más. Ahora, en lo que respecta, por ejemplo, la comida y eso, en un inicio sí era un poquito diferente la comida, pero ahora ya, gracias a la globalización y todo eso, ya existe todo, ya se puede comer de todo y tuvimos que aprender a cocinar comida mexicana. Entonces eso no es tanto el problema. Ahora, de clima, el clima de Sydney es muy parecido al clima de la Ciudad de México. Son similitudes. Yo siento que entonces sería la gente. La gente es muy diferente. ¿Y tú hoy ya te comportas más como una persona de Australia o sigues comportándote como un mexicano en Australia? No, yo sigo comportándome como mexicano en Australia. O sea, eso nunca lo voy a poder negar, nunca voy a poder zafarme de eso, ¿no? O sea, de hecho, en casa hablamos español. Mi hija, que nació aquí en Australia, por cierto, habla español y se llama Maya, porque nosotros vivimos 2 años en Yucatán, en el estado de Yucatán, cerca de las ruinas mayas. Entonces nos gusta mucho todo eso de la historia de la arqueología de México, especialmente lo que es el maya, ¿no? La cultura maya. Luego, el hecho de vivir aquí, pues no me ha afectado, no me ha hecho cambiar. Claro, ha habido cosas que tengo que cambiar. Aquí no te puedes pasar los saltos. Aquí te tienes que parar en los topes, o cuando hay un signo de alto, te paras y no te cobran bastante. Creo que son como $300 de multas, y aunque pases suavecito, así, te lo cobran. Y hay mucho orden, entonces a eso sí me tuve que adaptar, que de hecho es bueno, ¿no? Un saludo, Salvador, te saluda Hola, Víctor Víctor. Lona. Siguiendo con las preguntas acerca de Australia, vaya que si uno se pone a ver videos acerca de este país, se encuentra con una fauna bastante interesante, donde se menciona que hay arañas gigantes, que hay muchos diferentes tipos de animales, koalas y todo eso. ¿Qué tanto es así para ti, que pasaste de México a Australia, ver sobre todo este cambio de fauna que hay en Australia? Es muy chistoso, ¿eh? Porque, por ejemplo, vas aquí en la calle y ves esos loros blancos grandototes con la cresta amarilla y andan por todos lados. Eso hace mucho ruido, hay mucha fauna, y la fauna es muy diferente. De hecho, los koalas, los canguros, los wombats, el- son, nada más existen aquí en Australia. Y hay mucho canguro. Entonces, y los ves seguido. De hecho,
cuando vamos, por ejemplo, a otros lugares, cuando vas en las carreteras, ves canguros cruzándose la calle y todo esto, ¿no? O que vas un poquito de vacaciones o descansar el fin de semana en un lugar en las montañas y eso, en las mañanas está lleno de canguros. Y sí hay bastantes, ¿eh? No es que no haya. Ahora, esa publicidad un poquito sensacionalista de que las arañas y las víboras ponzoñosas y todo eso, sí, de hecho sí hay, pero no, o sea, yo en realidad nunca he visto. Mi esposa vio una vez una víbora en la casa donde vivíamos en Brisbane al inicio. Y ayer, de hecho, en un grupo de WhatsApp que tenemos en la calle donde vivimos, hay como una especie de parque y en el parque vieron una serpiente grande de color negro y todo eso. Ahora, aquí la mentalidad es diferente. Nosotros vivimos con los animales y de hecho cuidan mucho a los animales. No los ven de una manera mal ni nada, ¿no? En la piscina donde yo entrenaba ahí en Brisbane, había muchos koalas también, pero ahora con los incendios, al parecer aquí en Nueva Gales del Sur, que es el estado donde está Sydney, el 70% de los koalas se murieron, ¿tú crees? Entonces hay un poquito menos bastante menos koalas ahora. Fue sobre todo por esos incendios forestales, ¿no? Ya que Sí, tú sí. estuviste ahí en Australia, ¿cómo se vivió ese infierno? No, pues era increíble, o sea, era parecido a lo que pasó ahora en Estados Unidos, pero lo que pasa en Australia es que hay mucha fauna, ¿no? Hay muchos lugares protegidos, como que son los parques nacionales. De hecho, nosotros vivimos enfrente de un parque nacional y pues casi todos los parques nacionales se quemaron y fue muy devastador. Y yo no, la verdad, o sea, llegó un momento en que no le veíamos fin porque no se veía cuándo la lluvia iba a llegar ni nada, ¿no? O sea, estuvo muy fuerte. Fue al final del año y el principio del 2020, ¿no? Nunca supimos que el 2020 nos iba a dar otra sorpresita de aquellas. ¿Qué tal, Salvador? Te saluda Sebastián Castillejo. Hola. Bueno, la verdad es que justo también haciendo mi investigación un poco de Australia, me sorprendieron muchísimas cosas, desde el hecho de que ponen música clásica en los estacionamientos hasta los distintos... ¿Por qué ponen música clásica? Cuéntanos esa anécdota, tú que vives bien ahí. En algunos estacionamientos lo hacen para más o menos calmar un poquito los nervios. O sea, tú cuando entras a un estacionamiento, tú sabes que hay partes en donde es muy difícil agarrar el lugar y más que nada cerca del centro, entonces te ponen esa musiquita clásica. Entonces, por ejemplo, en México, cuando te agarra un policía en el coche, te dice, ¿qué pasó, mi amigo? ¿Cómo está? ¿No? Ay, que no sé qué, o sea, como que te regañan un poquito y todo esto y les dices, oye, pues dame chance, ¿no? Ya, bueno, ok. Pero no lo vuelvas a hacer, bueno, ya te va. Y aquí son muy amigables, aquí los policías llegan y te dicen, hola, ¿qué pasó? Buenas tardes. Si no o sea, voy a estarle grabando la conversación. ¿Ha tenido un buen día? Sí, ¿qué anda haciendo? Ando trabajando, sí, ok, bueno. Y mole, te la avientan de $280 la multa, ¿no? O sea, bien amigables, pero pues... Pero muy estrictos. Sí. Pero justo esto, te decía de la investigación que yo hice de Australia, todos estos datillos que me parecieron interesantes, incluso algunos inverosímiles como que organizan los Juegos Nudistas, Juegos Olímpicos Nudistas ahí en Australia. Sí. Pero mi pregunta es la principal, ¿qué es lo que animó a Salvador Sobrino a dejar México y a decir, voy a hacer una nueva vida al otro lado del mundo? Bueno, fueron varios aspectos y creo que se conglomeraron todos, ¿no? Uno fue que me llamaron por teléfono. De hecho, Fernando Plata fue el que contestó el teléfono en mi casa. Él estaba en mi casa y me dijo, oye, que te hablan de Australia. Yo pensé que era de cotorreo. Entonces ya me invitaron, me mandaron todos los faxes. Era la época de los faxes. Y
entonces estábamos pensándolo, pero cuando lo estábamos pensando fue cuando asesinaron al candidato para presidente, a Colosio, Luis Leonardo, ¿cómo se llama? Donaldo Colosio, Luis Donaldo, sí, que, sí, sí. que salió en la tele y todo esto. Entonces eso le dio mucho miedo a mi esposa, que es de la República Checa. Y otra cosa fue que en lo que era la Comisión Nacional del Deporte, creo que aún continúa, no me habían renovado el contrato tampoco y me estaban dando largas y largas y largas, porque de hecho yo vivía en Mérida, Yucatán. Entonces fue cuando yo le dije a mi esposo, pues yo creo que nos vamos, aunque sea unos 2 años allá a Australia, y fue por eso que nos venimos para, para Australia. Y ya no regresamos, o sea, de hecho, mi hija nació aquí, mi esposo estudió aquí, hace finanzas y contabilidad y marketing, entonces trabaja para Pfizer, le va muy bien. Y mi hija estudia aquí, habla como australiana, tiene acento australiano y todo eso. Entonces, yo creo que ya no vamos a regresar. Oye, acento australiano, entonces no se le entiende nada. No, no es cierto, no es cierto. No, la verdad sí, cuando llegamos nosotros, si ustedes hablan inglés, o sea, es muy difícil el acento australiano para entenderlo. Cortan mucho las palabras, las cosas las hacen mucho en diminutivos y cambian mucho las palabras. El lenguaje es muy difícil al principio cuando llegas. Sí, bueno, hay varias referencias culturales sobre ese acento australiano, digo, desde lo más sencillo que es la película de Cocodrilo Dundee, ¿no? Sí. Hasta cuestiones como en Doctor House, el médico que es australiano también tiene un acento muy peculiar. Pero bueno, vamos a cambiar, vamos a darle un giro a esta entrevista. Tú fuiste atleta de alto rendimiento, ahora eres entrenador de deportistas de alto rendimiento, y algo que tiene muy peculiar aquellos que practican el deporte de alto rendimiento es que, a diferencia de muchos de nosotros, tienen la oportunidad de visitar muchos lugares del mundo. Entonces, para eso, nosotros diseñamos una sección que se llama el pasaporte olímpico, en donde lo que vamos a hacer es que te vamos a preguntar de diferentes ciudades olímpicas que tú has visitado, que nos cuentes una peculiaridad de esa ciudad que muy poca gente sabe, o sea, no lo más común. Y luego, la siguiente pregunta va a ser algo sobre la competencia que viviste en ese país. Y me toca empezar a mí con Moscú en 1980, que es algo muy peculiar de la ciudad de Moscú que muy poca gente sabe. Bueno, lo más peculiar de Moscú, yo siento que fue el boicot del bloque capitalista, que en esa época era Estados Unidos, liderado por Estados Unidos. Entonces hubo un bloqueo a los Juegos Olímpicos y muchos países fueron sin bandera, ¿no? La ciudad de Moscú yo la había visitado, pero solamente en invierno, pero nunca la había visitado en verano, y es una ciudad muy bonita en verano, o sea, hay muchas flores y todo eso. Pero lo que más me sorprendió en esa época, porque a mí ahí me gustó, es muy raro, ¿no? Pero me gustaba la música clásica, de hecho todavía me gusta la música clásica, y fui a todas las presentaciones que tuvo la Orquesta Sinfónica dentro de la Villa Olímpica, de la Orquesta Sinfónica de Moscú, y era una directora, era mujer, entonces eso me llamó mucho la atención también. Y en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Moscú también una cosa que me llamó mucho la atención fue que desde la Villa Olímpica hasta el Estadio Olímpico, que había más o menos, eran como unos 10, 15 kilómetros, cada 2 metros había de los dos lados, en el convoy de camiones, había soldados rusos en todo eso, todo ese camino. Entonces, en esa época era representar el poderío que tenía el bloque comunista, ¿no? Entonces el deporte se veía como un arma política. Entonces son las cosas que más me llamaron la atención. Y bueno, hablando de esa influencia del bloque comunista y de
del poder, ¿no? Carlos Girón gana la medalla de plata en 3 metros en aquellos Juegos Olímpicos. Tú compites en 10 metros, en donde él queda en cuarto lugar, tú quedas en onceavo. Realmente fue porque nos han contado y hemos hablado con Fernando Platas y hemos hablado con Laura Sánchez y hemos hablado con varias personas de los clavados en México y muchos recuerdan esa anécdota, ¿no? De que repitieron el clavado del clavadista, valga la redundancia, soviético. Mi pregunta es, ¿sí influyó eso en que México no ganara la medalla de oro en aquellos Juegos Olímpicos? Claro, claro, claro. En esa época, ese día, que era la final de trampolín de 3 metros, Carlos Girón y Alexander Pornov eran los favoritos, ¿no? Había un alemán democrático también. Creo que era, no sé si era Falk Hoffmann, ¿no? Pero yo estaba grabando esa competencia cuando eran las cajas grandototas de video y con la cámara pesadísima. Y en la piscina, si ustedes se la imaginan, la piscina de clavados estaba dividida por una pared como de cristales, de ventanas, que de hecho la acaban de demoler el año pasado, esa piscina de los Juegos Olímpicos de Moscú. Y en la piscina de natación había una competencia donde estaba compitiendo, creo que Salnikov, que era un ruso que nadaba los 1500 metros y rompió récord mundial y olímpico al mismo tiempo. Entonces la gente aplaudió cuando el ruso Pornov empezó a caminar en el trampolín. Y pero sí cayó de espalda, ¿no? Entonces luego se bloqueó toda el área de la mesa de control donde estaba el referee, que el referee era sueco, era un señor ya grande de edad, sueco, y sí permitió que repitiera el clavado. Entonces, para mí, hasta ahora, yo siento que Carlos Girón debería ser medalla de oro. Carlos Girón, que en paz descanse. Ahora yo te voy a dar una anécdota, ¿no? Y esto obviamente les va a servir a ustedes también. Las únicas 2 veces que se ha permitido repetir un clavado en los Juegos Olímpicos, las únicas 2 veces fue en Londres y en Moscú, en Europa. Y las 2 veces han sido referees suecos. Fíjate qué chistoso. Y las 2 veces afectando a mexicanos también. Pues sí, o sea, tú sabes que México es una potencia mundial de clavados, ¿no? Y aquí sí, a Carlos Girón sí se la hicieron muy gacho. Pero pues bueno, vamos con el siguiente, después de esta historia bastante controversial, por así decirlo. Ahora de ahí, de Moscú viajamos ya varios años, exactamente 24 años, para los Juegos Olímpicos de Atenas del 2004, donde ya no ibas como participante, sino como entrenador. ¿Cómo fue la experiencia en esta ciudad, en Atenas, el lugar donde se dice que comenzó como tal el concepto de unos Juegos Olímpicos? Bueno, te voy a decir la verdad, en Atenas yo mandé clavadistas, pero yo no fui. O sea, había una lo que le llaman una cuota. Mira, en Australia la natación es muy grande, entonces los lugares que sobran de natación se los dan a clavados y a nado sincronizado. O sea, nos dan ciertos lugares. Entonces, esa vez de Atenas no pude ir. La primera que fui como entrenador creo que fue Seúl, 1988. Al menos te hubieran traído algo, ¿no? De Atenas, tus clavadistas, porque al parecer sí le fue bastante bien a Australia, consiguiendo 6 medallas. 6 medallas, sí. Y ahí, o sea, yo te voy a decir una cosa. Cuando Australia rompió no sé si me estoy adelantando a las preguntas, pero en la Olimpiada de los Juegos Olímpicos de Sydney, en esa Olimpiada Australia rompió, vamos a llamarlo una sequía que tenía, de que no tenía medallas olímpicas desde hacía 76 años. La última vez fue en la Olimpiada de París en 1924.
no sé si hice bien las matemáticas, pero ahí la ganó un clavadista que se llamaba Dick Eve. Y se tiraban solamente un clavado, Richard Eve. Y el que le saliera más bonito ese clavado, él ganaba ¿verdad? No había tantos competidores y él ganó la de oro. Después de eso, 76 años después, en Sydney, fue cuando Australia reabrió la puerta y desde esa fecha Australia ha ganado en cada Juegos Olímpicos, ha ganado medallas en Juegos Olímpicos desde el 2000. Sí, de hecho me da me hizo ilusión que mencionaras ese nombre de Dick Eve, porque justo yo lo iba a utilizar, porque el siguiente país que sigue, para que nos comentes cómo estuvo, era Pekín 2008, donde uno de tus clavadistas, Matthew Midham, gana la medalla de oro y fue justamente la medalla que gana Dick Eve en esas Olimpiadas de 1924, como ya lo mencionabas. ¿Cómo viviste tú esta competencia? ¿Cómo apoyabas al muchacho? ¿Cómo es China en general? Bueno, mira, eso es también, voy a volver a la pregunta de Dan, ahí, que cuáles fueron las cosas que me llamaron más la atención. Mira, fíjate, la Olimpiada de Juegos Olímpicos de Pekín fue en el 2008. 8 es ¿Sí? correcto. Ok, 8 es el número de buena suerte de los chinos, ¿no? Entonces, la ceremonia de inauguración se hizo en el mes 8, a las 8:08 de la noche. Entonces era así que tenía que ser, a fuerzas tenía que ser el 8. Entonces, regresando a tu pregunta, Sebastián, cuando Matthew Mitcham son enclavados, son 8 medallas enclavados. Ya era la última y China ya había ganado 7 de oro. Sí. Obviamente por el número de la suerte iban a ganar la 8ª de oro. Entonces Matthew Mitcham les aguó la fiesta. Matthew Mitcham era un atleta, un deportista de muchos problemas. Tenía problemas de drogadicción, tenía problemas de sexualidad, bueno, ya no los tenía, ¿no? Pero tuvo muchos problemas de reconocer cuál era su sexualidad cuando iba creciendo. Y aquí es un país donde eso no hay mucho problema, ¿no? Como en los países latinoamericanos. Pero lo de las drogas sí estuvo haciendo un poquito de drogas, lo que son fuertes, que son metanfetaminas, el ice. Sí, y entonces cuando yo de hecho a él lo corrieron de Brisbane como clavadista, yo lo rescaté y yo le dije, te voy a dar la última oportunidad. Y conmigo entrenó 2 años y medio más o menos antes de los Juegos Olímpicos de Beijing. Ya cuando llegó desde el día que entró a entrenar conmigo, ya estaba limpio, ya estaba regenerado, ¿no? Ya, y ya lo entrenamos y lo trabajamos de tal forma que lo quitamos de competencias internacionales por alrededor de casi 12 meses, nada más para entrenar. Y luego ya que estaba listo, en esos 12 meses, casi del año de los Juegos Olímpicos, ahí empezamos a competir internacional para agarrar un poquito de experiencia y ya llegó a Juegos Olímpicos a ganar. Entonces, él era un fenómeno para mí. Era un clavadista de mucha calidad, muy elegante y con unas habilidades físicas y mentales increíbles. Entonces, era gimnasta, ¿no? Antes de empezar. Él hacía lo que se llama la cama elástica. De hecho, fue campeón mundial juvenil de la cama doble, que brincan de una cama a otra y luego más mortal. Entonces, eso le ayudó muchísimo para los clavados, porque él, de hecho, tenía una visión en el aire increíble, ¿no? Sí, la importancia de las multidisciplinas. Oye, aquí la duda real es, bueno, después de esta gran historia que nos comentas, es cuando a los chinos les contaste que en México existía un chavo del 8, ¿no se emocionaban porque creían que era el chavo con más suerte del mundo? Y sí, ¿no? Sí, bastante suerte, de hecho. De hecho, todavía lo veo ahí con mi hija, el chavo del 8. ¿No? ¡Ay, qué cool! Si llega allá a Australia. No, por el YouTube. Ah, bueno. Oye,
pero sí, sin duda es una auténtica historia particular y general de este muchacho al que tú entrenaste. Me gustaría que me comentaras más, pues, cómo fueron esas palabras antes de justo esta última competencia para la medalla 8. ¿Qué fue lo que le Ujú. dijiste? ¿Cómo lo preparaste mentalmente? Justo ya en esa competencia, la última charla que tuviste con él antes de iniciar. Bueno, ya en el último clavado, que fue el clavado, si ustedes van al YouTube después y buscan el clavado de más alto puntaje, o sea, el clavado del récord de puntos en la historia de Juegos Olímpicos, todavía Matthew Mitcham tiene el primero y el segundo lugar. Después de cuántos Juegos Olímpicos ha habido más, después de todos los Juegos Olímpicos, nadie ha podido alcanzar los puntos que él. Entonces, antes de ese clavado, yo le dije nada más, mira, tú sabes, o sea, lo que tienes que hacer, nada más disfrútalo, porque es un clavado que lo haces bastante bien y va a estar bien. Entonces, cuando se subió a la plataforma, y si pueden ver ese video, y ese video viene del Comité Olímpico Internacional o de la FINA, creo, está ahí en YouTube. Cuando él va caminando a la orilla de la plataforma, él se va acomodando el pelo, se va arreglando el pelo, se va peinando, todo eso, ¿no? Entonces, yo ahí fue cuando ya me di cuenta que lo iba a hacer y lo iba a hacer bien. Yo pensaba que iba a ganar la medalla de plata, ¿no? Pero ganó la de oro al final. Entonces, con 112 puntos en un clavado, qué bruto, o sea, es bastante. Sí, es una locura. Hay veces Sí. que en 2 rondas mucha gente, de repente, si tú ves, no lo consiguen, y en 1:112 es realmente fabuloso. Ahora me toca a mí viajar 4 años después a Londres. Antes de preguntarte de la competencia, ¿qué es lo especial de la capital británica? Bueno, Londres estuvo muy interesante porque fueron unos Juegos Olímpicos bastante bien organizados. A mí me gustó mucho Londres, o sea, tuvimos la oportunidad de vivir lo que es la capital británica, como dices, o sea, lo que es el tube, o sea, el tren, y fuimos a varios lugares porque se te facilita ya estando en Juegos Olímpicos, se facilita la onda de que te llevan a lugares pero la piscina muy bonita, ¿eh? O sea, era una piscina muy, ¿cómo te lo podría decir? Muy sexy. O sea, estaba muy bien hecha, cada plataforma tenía su propio pedestal, ¿no? O sea, estaba muy bien diseñada, muy bonito. Y y pues sí, o sea, tenían a su héroe nacional que era el Tom Daley, ¿no? Y Sí, no. regresando a la anécdota esa que te dije, fue la segunda vez que un clavadista ha podido repetir un clavado en una final y fue Tom Daley también. Sí, británico en ese momento. Mi pregunta va un poco por otro lado. Ahí en esa competencia en mujeres ganó Laura Sánchez la medalla de bronce y nosotros la entrevistamos a ella. Mi pregunta es, a pesar de que claramente tu trabajo es que Australia gana medallas, ¿cómo vives estando ahí cuando un mexicano gana una medalla siendo tú representante de Australia, pero siendo mexicano? No, pues, o sea, me da mucho gusto. Y es muy padre porque a mí me da mucho gusto que ganen los mexicanos y que ganen los australianos, entonces ya hay más gusto, ¿no? Nada más te enfocas en un país. Ahí, cuando Laura Sánchez ganó la medalla, y que de hecho ya él Castillo también iba, pues ya puesto para ganar la medalla también de trampolín. Ahí fue un momento muy bonito y un momento muy bonito para Laura porque pues Laura venía de algunas lesiones y todo eso y lo hizo bastante bien. Fue, creo que la clavadista con más consistencia dentro de esa competencia, al igual que las dos chinas, ¿no? Entonces, me da mucho gusto, la verdad, me da mucho gusto. Y le ganó por décimas a Tania Cañoto cuando, volviendo a Moscú, también Carlos Girón le había ganado a su papá. O sea, es increíble cómo se dan ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, la sincronía es increíble, pero la Tania, pues ahí ya se iba a retirar, entonces le siguió y fue a Río. Ya llevaba creo que 3 Juegos Olímpicos quedando en cuarto lugar, Tania Cañoto, y continuó hasta que llegó los Juegos Olímpicos en Río y ahí fue donde ganó la medalla. 2 medallas, de hecho, se llevó. Y de hecho, hablando de Río, pues vamos justamente 4 años después, en Río de Janeiro, ahí en Brasil, los Juegos Olímpicos del 2016. ¿Cómo los viviste en este país sudamericano? Bueno, esos Juegos Olímpicos fueron a mí me gustó mucho porque eran muy alegres, o sea, unos Juegos Olímpicos muy alegres. Se vivía todo el ambiente brasileño. Una cosa que estuvo increíble fue la comida en esos Juegos Olímpicos, en la Villa Olímpica. Estuvo muy bien. La Villa Olímpica estuvo muy, muy, muy padre. O sea, a mí me dio mucha tristeza lo que les pasó con el agua, porque ya ven que la alberca se puso de color verde, pero un verde fosforescente, era un verde que no se podía ni siquiera esconder, ¿no? O sea, y, y fue por un error de un químico que le echaron a la piscina y todo eso, ¿no? De hecho, la piscina de Juegos Olímpicos de Sydney, abajo, en la parte de abajo, en el sótano, tiene, y me imagino que la de Londres también, ¿no? Y la de Beijing también lo tenía porque la de Beijing, el diseño del estadio y de la piscina fueron los mismos ingenieros y arquitectos que diseñaron la alberca y el estadio olímpico de Sydney. Fíjate que en la parte de abajo tienen exactamente la misma cantidad de agua guardada por si las moscas. Entonces, si pasa algo así como pasó en Río, tiran toda esa agua y rellenan la alberca y al otro día llegas y ya está nueva el agua, ¿no? Pero obviamente como fueron creo que se construyó para Juegos Panamericanos, algo así, esa alberca entonces obviamente no tenía la capacidad para poder hacer eso. Esos Juegos Olímpicos, aparte de eso de la piscina verde y eso que a mí me daba mucho coraje que que la prensa hiciera tanto escándalo de todo eso. Fueron unos Juegos Olímpicos muy padres, muy bonitos, así, a mí me gustaron mucho. Y sí, o sea, ahí el caso de Melissa Wu, que era mi clavadista y estábamos a punto de ganar la medalla, que de hecho Paola Espinosa también estuvo ahí en la pelea. Paola quedó en cuarto, Melissa quedó en quinto y la canadiense se metió en tercero. En el último clavado iban las 3 muy pegadas, entonces yo pensaba que ahí Melissa iba a ganar la medalla, ¿no? Y también en Londres, Melissa quedó en cuarto, en Río, Melissa quedó en quinto, y seguimos a ver si se van a hacer esto de Tokio. Pero la Olimpiada de Brasil de Río es muy bonita, me gustó mucho. Y aparte de lo que mencionas de la piscina verde, que sí fue muy criticado, ocurría un tema social en Brasil con muchas protestas que no estaban de acuerdo con la organización. ¿De repente ustedes no notaban en, en, en el ambiente brasileño este tipo de problemas? O sea, ¿no les tocó ver de repente manifestaciones o algo? No vimos las manifestaciones, pero vimos que habían evacuado gente, que había creo que les llaman las favelas, algo así, que son unos lugares donde vive la gente que no tiene muchos recursos y que creo que algunos los habían evacuado y habían tapado, ¿no? Pero veíamos en las paredes que estaba escrito y había pancartas y todo eso. O sea, sí, fíjate, eso es lo único que no me gusta también de los Juegos Olímpicos, hay ese aspecto, ¿no? De que esconden lo malo, ¿no? Quieren representar es como el Facebook o el Instagram que representan nada más lo bonito, ¿no? Pero no te ponen cuando te levantas en la mañana, ¿no? Esa no la publicas, esa foto, y es lo que quieren, ¿no? O sea, la imagen es muy importante.
Me gustó mucho ese símil de que los Juegos Olímpicos son como la foto de Instagram de cada país donde solo se ve lo Lo bonito. bonito, sí. Está muy cool. Sí, sí, sí. Oye, pero bueno, ahora que lo pienso bien, como que las cosas políticas persiguen un poco tu carrera, ¿no? Ya lo mencionabas, el bloque comunista contra los capitalistas en Moscú, después esto en Brasil, te vas de México pues, también por el asesinato de un político, como que ahí traes un pleito casado, ¿no? Con la política. Pues sí, fíjate, que, o sea, la política me persigue, ¿no? Pero Sí, sí, sí. ahí Pero bueno, vamos. sí, sí, sí. El siguiente país del que nos gustaría que nos dieras ese dato curioso o cómo lo viviste es Sydney. Pero justo en las Olimpiadas bueno, perdón, en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 es cuando México destaca por la medalla de Soraya Jiménez de oro en halterofilia, Noé Hernández y Fernando Platas en sus respectivas ramas con una de plata cada quien, y 3 bronces de Joel Sánchez, Cristian Bejarano y Mm, Víctor Estrada. No tengo memoria fotográfica, acá lo tengo anotado. sí. Eh, pero justo tú, ¿cómo viviste o qué ilusión te dieron los mexicanos, los atletas mexicanos en estos Juegos Olímpicos? Mira, te voy a enseñar algo. Ay, Por favor. deja darle la vuelta. Esta es la piscina olímpica. Wow. Está hermosa. Todavía, De ahí se tiró Fernando Platas, ¿no? Ahí ganó la ahí, medalla. ahí, ven ahí Sí. a lo lejos están los trampolines de 3 metros. De ahí fue donde Fernando ganó la medalla. Entonces ahí está. Aquí es donde trabajo todavía. Y pues Sí. sí, ahí estamos todavía aquí. Mira, creo que para Fernando, o sea, fue una experiencia muy padre y para mí por un lado fue un poquito triste porque Fernando, o sea, entrenaba conmigo hasta que me vine para Australia. Y, Ujú. y creo que los Juegos Olímpicos de Sydney, y no quiero parecer así pero fueron los juegos, los mejores juegos en los que yo he estado en Sydney. Okay. Um, de hecho, yo creo que era el único que podía salir de la Villa Olímpica de Sydney y irme caminando a mi casa porque yo vivía bien cerca de la Villa Olímpica, ¿no? Entonces, sí, ahí todavía yo visitaba bastante a los mexicanos, me la pasaba con ellos todo el tiempo en la Villa Olímpica, me iba a sus departamentos y de hecho conocí a Soraya también, que en paz descanse, y vi cuando ganó la medalla en la televisión. Y fue un momento muy padre, la verdad. Y estaba ahí en el equipo, pues estaba Francisco Pérez, estaba Joel Rodríguez, estaba Azul Almazán, eh, y pues obviamente Fernando Platas, y venía Jorge Rueda, venía creo que María José Alcalá también. Y traía muy buen equipo, el equipo mexicano. Y pero cómo tiró Fernando en la final, o sea, estuvo muy padre. Y yo la gocé mucho porque yo a Fernando, hasta el día que me vine a Australia, yo lo entrenaba y desde el día 1 cuando él inició, ¿no? De hecho, se Sí. cumplieron 20 años, están terminando de cumplir los 20 años de los Juegos Olímpicos. Eh, Te voy a decir una cosa también muy chistosa. Joel Rodríguez es otro entrenador mexicano que está aquí conmigo. De hecho, Okay. Joel Rodríguez estuvo en los Juegos Olímpicos de Sydney. Pero lo chistoso de esto es que Joel, cuando le ofrecimos el trabajo para que se viniera a trabajar aquí en el Instituto del Deporte, que es el Instituto del Deporte donde nosotros trabajamos, Joel Okay. por teléfono se organizó para verse con un tipo que estaba haciendo lo que le llaman un share accommodation, o sea, que es mi roomie. Entonces fue a conocer al tipo y dijo, oye, pero este lugar yo lo conozco. Se cambió a vivir ahí y hasta después le cayó el 20 que era en el mismo edificio donde estaba en los Juegos Olímpicos de Sydney. Entonces se cambió a vivir a la Villa Olímpica sin saber que vivía en la Villa Sí. Olímpica como una semana después. Y dijo, oye, ¿sabes qué onda? Que yo vivo en la Villa Olímpica. Dice, y en el mismo edificio. Qué chistoso, ¿no? Sí, qué cosas, ¿no? Sí, Ahora sí que la vida te regresa al lugar donde tuviste
Momentos, hombre, qué momentos chistosísimo. importantes. Oye, en estos Olímpicos, pues fueron locales todo tu equipo de trabajo. Y ya nos comentabas que desde estos Juegos Olímpicos, Australia no ha parado de conseguir medallas. ¿Tú qué consideras que le has dejado al deporte australiano, a los clavadistas australianos? Ya nos comentabas un poquito la historia de Mitcham. ¿Qué consideras que le ha dejado Salvador Sobrino al deporte en Australia? Bueno, después de la medalla de Matthew Mitcham a la Federación Australiana de Clavados, que es la Asociación Australiana de Clavados, que aquí las disciplinas están separadas, pues le dejó $1,000,000 al año extra, ¿no? O sea, con eso ya, o sea, si lo traduce, o sea, $1,000,000 al año extra para desarrollar el deporte de los clavados y todo eso. Y más aparte, el hecho de que se rompió el hielo aquí, o sea, en el 2000, o sea, yo tenía a Ludi Turkey y a Rebecca Gilmore, que fueron las primeras clavadistas que ganaron una medalla en sincronizado en Juegos Olímpicos y fueron las primeras clavadistas que ganaron después de 76 años la medalla para Juegos. Ahí creo que se rompió el hielo y como dicen, triunfo trae más triunfo, como que les entró el 20 y a una hora después, los muchachos de trampolín de 3 metros ganaron también medalla de bronce por Australia. Y después, bueno, se fueron a Atenas, imagínate, o sea, cuántas medallas, como decía Víctor, cuántas medallas ganaron en Atenas, ¿no? Sí, fue fabuloso esa parte. Vamos a cambiar ahora de sección y vamos a tratar que sea un poquito más rápida. Se llama Aprendiendo de. Quiero que de los personajes que te vamos a preguntar, que han tenido que ver con tu trayectoria, y algunos no tanto, saques una característica concreta que le puedes aprender a esa persona y la expliques, obviamente, pero de manera concreta para ver cómo nos sale. A mí me toca empezar por alguien del que ya hablamos, de Carlos Girón. ¿Qué le puedes aprender o qué le pudiste aprender a Carlos Girón? No, increíble como competidor y luchador, o sea, un guerrero. Eso yo se lo aprendí a Carlos Girón. Nunca se rendía, nunca se rendía. Ese es un guerrero del deporte. Ya con el siguiente, Chava, vamos con Fernando Platas. Mi hijo, yo lo veo como si fuera mi hijo y lo quiero y quiero a toda su familia como si fueran de mi familia, pero a él lo siento como si fuera mi hijo. Yo lo empecé a entrenar a Fernando de que él tenía 9 años de edad. Entonces, sí, casi era mi hijo. El siguiente personaje ya no es mexicano, sino que es australiano y es Ian Thorpe. ¿Qué le puedes aprender a ese atleta? Nadador. No, increíble. O sea, increíble, un fenómeno. O sea, fenómeno de la natación. Súper, es un ícono aquí del deporte australiano, todavía se recuerda. Es increíble, increíble. Y aparte lo que me gustó mucho de Ian Thorpe era su sencillez. O sea, él poseía una madurez y una sencillez. O sea, tú hablabas con él y das de cuenta que no era Ian Thorpe, era una persona así como nosotros, ¿no? Normal. Sí. El gran torpedo Ian Thorpe, que justo Sí. también en esa alberca, supongo, rompió Aquí, sí. todas las medallas que consiguió esa gloria del olimpismo. A mí me toca, ya hablamos mucho de él, pero quiero algo que no hayas dicho sobre Matthew Mitcham. ¿Qué le aprendemos a Matthew Mitcham? Matthew Mitcham era un, aquí le dicen freaks, o sea, era un loco del deporte, o sea, era como esos deportes del Red Bull, ¿no? O sea, que deportes extremo. Él se iba al extremo de todo. Él tenía eso de que se obsesionaba a tal grado que se obsesionaba por ejemplo, por las drogas
se obsesionaba con su sexualidad, se obsesionaba con los clavados, y él se obsesionó en los clavados por cierto tiempo, en el cual desarrolló unas habilidades a nivel increíble. Si él regresa ahora a competir con los clavados que él hacía, al nivel como los hacía, creo que todavía podría estar en el podio. Es un fenómeno, fenómeno. Y de Matthew, ahora vamos con un personaje mexicano bastante polémico en los últimos años, como es Ana Gabriela Guevara. ¿Qué se le puede aprender a ella? Ah, o sea, me voy a enfocar a su carrera deportiva, o sea, bastante buena atleta, un atleta increíble, con muchos logros y bastantes logros. Su carrera política, de hecho, estando aquí en Australia, yo nada más veía los memes que te los mandan y todo eso, pero no sé, creo que ya salió de la CONADE, si no me equivoco. ¿Salió? Ahí Sigue. todavía Ahí Ok. sigue, sigue, todavía sigue. sí. Y de Ana Gabriela Guevara, yo junto con el otro atleta mexicano, ¿cómo se llamaba? De aquella época que vinieron a Sydney. Alejandro Cárdenas. Alejandro Cárdenas, los dos fueron a la tienda olímpica donde mi esposa trabajaba y se portaron bastante bien con ella, ¿eh? O sea, hablaron bien con ella y todo eso y a los dos, o sea, los admiro bastante por su carrera deportiva. Carrera política no quiero hablar mucho porque no los conozco, la verdad. Sí, ya lo vives desde fuera, entonces no tienes Sí. como una noción muy clara. Pregúntame de Y los políticos de aquí, si quieres. acá la cosa es que no vamos a saber nosotros, entonces Sí, va a sí. estar medio complejo. Alejandro Cárdenas es un tipazo, ya también tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, pero justo el último personaje que quiero que nos digas que se le pueda aprender, que se le pueda admirar, es probablemente un ícono de los clavados en México para mi generación, y es Paola Espinosa. Paola, para mí es un... eh, es una parte muy importante del deporte de los clavados a nivel mundial. No nada más de México, a nivel mundial. Paola Espinosa es un ornamento del deporte de clavados mundial. No sé ustedes qué piensan, pero yo, o sea, cada que la veo ahí compitiendo y eso, mira, la gente se queda calladita, porque Paola Espinosa es súper competidora. Sí. Más aparte su carácter, ella conmigo siempre ha sido muy, muy buena persona, siempre ha sido muy respetuosa y siempre se ha dado tiempo, o sea, para hablar. Yo no, de hecho, aquí en Australia nunca me di cuenta que tan importante el nombre de Paola Espinosa era hasta que regresé a México después. Ya me di cuenta que sí era una celebridad, ¿no? En México. Pero la forma en que se desenvuelve ella conmigo y con mis atletas, todo eso, es muy buena persona, me cae muy bien. Ahora pasamos a la última sección, digamos, más seriecita que tenemos. También vamos a hacer un poco rápidos. Esto se llama la otra nebulosa. Esto es como el efecto mariposa. Lo que vamos a hacer es cambiar una parte de la historia y pensar qué hubiera pasado. Y entonces que tú especules y contestes absolutamente lo que quieras pensando en que así hubiera sido la realidad. A mí me toca la primera pregunta es, ¿qué pensarías de México si hubieras nacido en Australia? Estaría igual que los australianos, porque mira, desgraciadamente lo que llega de México aquí a Australia son todas las series de narcos y de chapos y de chapos y del Chapo Guzmán y de el Rey de los Cielos, o no sé cómo se llama. Y es lo que la gente pregunta, o sea, es de tacos y de narcos, ¿no? Entonces, no sé si, mira, yo no sé si es porque sea mexicano, pero me he preocupado mucho por la historia de nuestros ancestros, ¿no? No nada más en México, pero en Egipto, Mesopotamia, Babilonia, con los asirios, con los acadios, con todos. Entonces, yo leo mucho de eso. Mi esposa piensa que estoy loco.
a lo mejor mi posición no hubiera sido diferente, pero si hubiera nacido aquí en Australia. Yo creo mi interés viene porque yo dejé México y dejé México sin saber lo suficiente y es una historia muy padre lo de México, ¿no? Pero sí, desgraciadamente ves las noticias y creo que alguien del gobierno dijo que creo que confundió a un cantante italiano por este cuate, ¿cómo se llama? El cuate el fascista italiano. Mussolini. Mussolini. Sí, dijo que Mussolini era muy buen cantante, Ay, no. entonces, y salió aquí en las noticias, entonces desgraciadamente son las noticias que llegan, ¿no? Me gustaría que llegaran otro tipo de noticias porque yo siento que en México está padrísimo, está muy bien. Pues qué triste que se piense así de México en Australia, pero ya tocando otra nebulosa, ¿qué hubiera pasado si el tema de la pandemia que estamos viviendo en este 2020 pues no hubiera ocurrido y sí se hubieran realizado los Juegos Olímpicos en Tokio en 2020? ¿Cuántas medallas o cómo le hubiera ido a la selección australiana de clavados si sí se hubieran hecho los Juegos Olímpicos este año? Bueno, yo siento que Australia hubiera ganado 2 medallas, una en trampolín de 3 metros en mujeres con esta Madison Keene, que es un fenómeno. Y la otra yo siento que Melissa hubiera ganado medalla en plataforma de 10 metros, porque Melissa quedó en cuarto lugar muy poquito en el mundial por ahí. Traía un tren de entrenamiento y una inercia traía, pero muy, muy, muy buena. Entonces esto sí nos golpeó un poquito, pero pues sí, esa es mi predicción. Sí, sin duda, este parón obligatorio rompe el ritmo de cualquier atleta. La siguiente nebulosa que me gustaría que me digas cómo te la imaginas es qué hubiera pasado si tú en Moscú 80 te llevas medalla en la plataforma de 10 metros. La medalla que tú quieras, puede ser oro, plata o bronce, pero cómo hubiera cambiado tu vida con esa medalla. Yo no creo que con esa medalla hubiera terminado como entrenador. O sea, creo que como entrenador, o sea, fue un proceso, ¿no? Que sí, como que yo tenía ganas de ganar esas medallas, ¿no? En Juegos Olímpicos. Si yo hubiera ganado la medalla tan temprano, a lo mejor hubiera terminado, no sé, o sea, De eh, político. de director de la Comisión Nacional del Deporte. ¿Ves cómo la política sí te persigue, Salvador? Sí, no, imagínate. Es que en Moscú creo que no ganamos muchas medallas. En Moscú fue la de caminata, creo. No, Caminata, no, una de box, si no estoy mal, sí, y y la de la de Girón. Carlos Girón, sí. Sí, sí, sí. Digo que 3 fue mejor que lo que vino después, ¿no? Digo, Los Ángeles sí fue mejor, pero luego vino 88 con una y luego también 92 y 96. Bueno, Sí. ahora pasamos a la sección que más nos gusta, porque estas son preguntas que jamás se te hubiera ocurrido que alguien te iba a preguntar en una entrevista seria. Entonces van a ser las más difíciles de tu carrera. Ok. La primera es mía. ¿El sobrino de Salvador Sobrino se apellida Sobrino? Sí, sí, exacto. Tengo varios sobrinos que se apellidan sobrinos y que ellos también tienen sobrinos. Ok, vas, Sebastián. Digo, vas, Lona, vas, Víctor. La siguiente, Chava, esta es una que siempre he querido hacer para todos los atletas que han ido a Juegos Olímpicos, porque sabemos que siempre que van les dan como una dotación grande de condones. ¿Qué tanto es la vida sexual de los atletas en la Villa Olímpica? Pues yo, bueno, o sea, no sé, pero si están ahí, hay una charolita llena de condones ahí en las entradas de cada edificio y todo eso, yo me imagino que sí hay actividad, bastante actividad, ¿no? Y si tú ves, o sea, el- los
cuerpos que hay ahí, todo eso es increíble, ¿no? Sí, me imagino de los dos lados. Sí, les dan unos condones ahí, hay unas, y tengo unas fotos ahí que está muy chistoso porque están ahí, está un koala, no es un koala, sí, un oso koala ahí con los cargando los condones ahí en las entradas. Pobre koala, qué culpa tenía. Sí. Pero bueno, ya por último, la de las preguntas más difíciles que te han hecho en tu vida es, ¿qué extrañas más? ¿Los tacos de pastor o los tacos de carnitas? De pastor, 100%. Las gringas, el pastor, Oh, tacos al pastor, pizza al pastor. Sebas, Ah, increíble. pero pregunta tu real pregunta importante. Tenemos que saber esto porque vas, Ah, no, no. la pregunta importante también es saber si en Sydney existe justo la calle Pesherman, calle Wallaby, 42 Sydney, que es la dirección del consultorio del dentista donde se encuentra atrapado el pececito Nemo de la película de Disney. quién sabe, la verdad, pero es muy buena pregunta, ¿eh? Pero sí, ya ves que ahí termina sí, creo que mi hija buscó la dirección en el Google, pero no sé si en realidad exista. Lo que sí te puedo decir que sí es cierto es que aquí en el hemisferio sur, si le bajas al baño, el remolino se hace para el otro lado, Eso lo como en aprendí Los Simpson. yo en Los Simpson, En Los exactamente. Simpson. Y que le llegó una cuenta de teléfono increíble al papá porque se la pasó. Sí, y sí es Sí, cierto, ¿eh? Sí es cierto. sí, en todo el hemisferio sur y preguntaron en Uruguay y en otros lados y también ocurría. Sí. Salvador, de verdad en Deportes a Todo Color, y hablando un poquito más en serio, nos encanta dar una nueva visión de cómo se realiza el deporte, ¿no? Y cómo la gente que lo practica y que entrena lo ve. Pero creemos que la única manera de mejorar es a través de la retroalimentación. Y es por eso que a todos nuestros entrevistados les preguntamos, y sale grabado y se publica porque no tenemos ningún problema. ¿Qué te gustó y qué no te gustó de esta entrevista? No, me gustó todo. O sea, ¿sabes qué? Me sentí como que como si hubiéramos estado, bueno, de hecho yo estoy tomando café, como si estábamos sentados en un restaurante platicando y todo esto. O sea, me gustó mucho y el aspecto sorpresa, ¿no? De las preguntas también me gustó bastante. Creo que no fue una entrevista solemne y seria y todo eso, fue una entrevista más para romper el hielo y para sentirse un poquito más relajado. Eso me gustó mucho, que fue como una charla más que nada, que no fue así de que Pues sí, técnica y todo. Sí. no, te agradecemos de verdad mucho por la oportunidad. Tienes un amigo a muchos kilómetros de distancia, en Dan Gracias. y seguramente en Sebastián y en Víctor también. Y bueno, pues esperamos de verdad que sea la primera de muchas, Chava, porque de verdad ha sido un placer. No, y al contrario, y aquí les digo, si necesitan, el otro entrenador de aquí, de este instituto, es mexicano también, Joel Rodríguez, que estuvo en los Juegos de Sydney. Si Ok. algún día quieren su contacto y eso, ahí contáctame y con mucho gusto. Y aquí de este lado del mundo también tienen a un amigo. Y si algún día se abren las fronteras y vienen, pues ahí me avisan, ¿no? Claro, Muchísimas claro. gracias. Muchísimas gracias. Y sí, te solicitaremos el contacto porque de verdad estamos muy ávidos de conocer todo lo que opinan toda la gente, ¿no? Y la verdad es que este es un espacio para ustedes. Muchísimas gracias, Chava. Gracias y un saludo a todos. Gracias. Este ha sido Salvador Sobrino desde Sydney, Australia, en Deportes a Todo Color, de 2 a 3 preguntas. Nos vemos en la próxima.